Bueno, buenas noches chicos, buenas noches a todos. Hace 2 semanas que no nos vemos. Eh, Espero que hayan disfrutado la semana de la ingeniería, que hayan logrado ir a varias charlas. Hubo varias interesantes, mucho relacionado a nuestra temática de esta cátedra. Así que espero que lo hayan disfrutado. ¿No vieron los videos que yo les mandé la semana pasada? Haciendo un poquito de tiempo hasta que terminen de sumarse los compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, lo vi. Bien. ¿Les dejó alguna duda? ¿Les aclaró algo de lo que ya habíamos visto con el profesor Mario? ¿Una sola persona vio los videos? En mi caso era muy parecido a lo que nos había explicado el profe de Mario, así que tal vez profundizaron un poco más en lo que era la función de gradiente, pero lo noté demasiado parecido a la clase que nos dio la última clase. Bien, perfecto. ¿Lograron ver algún video más de ese canal, aparte de los que yo mandé? ¿Chusmearon un poco en ese canal de YouTube? Parece que no. Está bien. Bueno, la idea de hoy es avanzar rápido. Realmente nos quedan cuatro clases. La fecha de examen es el 30/6, si no me equivoco. Eso nos da justo 4 clases. ¿Sí? Estoy calculando bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. 4, 5. Sí, sí. Es decir, a final de este mes estarían presentando el TP3. Por lo tanto, tenemos que acelerar un poco. Hay muchas cosas por ver todavía. Así que hoy vamos a tratar de terminar de entender, en la primera parte de la clase, terminar de entender cómo funciona la neurona internamente. Y vamos a ver de algunas deducciones para después poder entender eso y llevarlo a código. Y si andamos bien, vamos a ver 2 códigos. Uno lo saqué justamente del canal de YouTube que le pasé, y otro es ya usando una librería que se llama Keras, que nos va a ayudar a simplificar mucho más el trabajo con esto, con el trabajo de redes. Ese es el objetivo de hoy. La semana que viene creo que estaríamos entrando ya a lo que es, bueno, seguramente vamos a ver 2 problemáticas, que es overfitting y underfitting, y tratar de ver un poco ya del tema de redes convolucionales. Y ya hay que comenzar a hablar de qué es lo que van a hacer para el práctico. Yo le voy a ya voy a buscar tengo un artículo ahí, ya voy a buscarlo y les voy a pasar para que vayan pensando en utilizar redes que ya están entrenadas para implementarlo en alguna problemática son redes convolucionales. Bueno, voy a compartirles. Profe, ¿de qué va a tratar el examen? ¿Sería teórico, práctico? El TP3
Es No, exactamente. dijo que había un examen. Yo estaba refiriéndome al TP3, ¿no? Que el, Ah, bien, bien. si dije examen no me di cuenta. Pensé- Pero bueno, tienen que exponerlo también, así que, o sea, lo mismo que hicieron para el TP2, lo van a tener que hacer para el TP3. Presentar hacer el- la documentación en el formato de la cátedra, unas diapositivas y exponerlo. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si pueden ver. Ya estamos viendo, profe. Ok, perfecto. Bueno, el profesor en la última clase, los ejemplos que había dado era basado en procesamiento de imágenes, ¿sí? Se había adelantado un poco. No sé si acuerdan que él mostraba una imagen de una chica y mostraba cómo iba trabajando la red. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a agregar algunos conceptos más. Vamos a hacer un ejemplo mucho más sencillo que lo que mostró el profesor, porque en realidad el convolucional hay otras capas previas también, pero bueno, ya lo vamos a hablar un poco más. Eh, Posiblemente no en esta clase, no quiero mezclar conceptos, pero quizás ya la clase que viene comencemos a hablar ya en términos de redes convolucionales. Entonces, volviendo un poco a, a la definición de red neuronal, o de una neurona, mejor dicho, vamos a la unidad, a lo más chico. Recordamos que una neurona recibe entradas. Estas entradas van a ser, si es una neurona de la capa inicial, va a ser las características que están en nuestro dataset. ¿Qué características? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de un dataset en donde, basado en determinadas características de una propiedad, se le define un precio, esas características van a ser, por ejemplo, tamaño del terreno, cantidad de baño, cantidad de dormitorio, metros construidos, cuántos pisos tiene, eh, si tiene garage, no tiene garage, cuánto garage tiene. Todas esas cositas, esos detalles que podríamos, o información que estamos viendo de una propiedad, eh, esas son características, ¿sí? Básicamente, si ustedes se ponen a ver y lo comparan con un buscador de propiedades, van a ver lo mismo, ¿sí? En los filtros. Estamos hablando de metros, estamos hablando de cantidad de baños, cantidad de habitaciones, etcétera, ¿sí? La neurona internamente hace dos operaciones. Lo primero, hace una sumatoria una sumatoria de producto en donde a cada característica, en este caso X1, X2, X3, tiene un peso asignado que es aleatorio inicialmente y un sesgo o un bias, ¿sí? Este sesgo o bias también es inicializado de forma aleatoria inicialmente. Después, cuando empieza el proceso de entrenamiento, de ajuste, etcétera, lo que hay que entender que la red se aprende, la red aprende o se entrena solamente manipulando los datos de W y de B. ¿Sí? Después posee una función de activación, que es una función que simplemente busca distorsionar el resultado de esta sumatoria y obtiene una I. Si volvemos al ejemplo de la propiedad, nos imaginemos que para resolver ese problema nosotros simplemente estamos usando una neurona. Nosotros diríamos, X1 podría representar eh, tamaño de terreno, X2 metros construidos, X3
cuántos baños tienes, tener una X4 que será cuántas habitaciones, etcétera, y así sucesivamente. Realiza la operación y obtiene una I. Esa I es la predicción, ¿sí? Que después la pasaremos a esa predicción por una función de coste para conocer cuál es la diferencia entre lo que la neurona predijo y lo que realmente es el valor. ¿Se entiende esa parte? Lo que dije hasta ahí. Sí, profe. Ok. ¿Puede repetir lo último? Bien, perfecto. Esta I que tenés acá, esta I simplemente representa el resultado de la operación de la sumatoria, el producto y de la función de activación. Esta I es una predicción, pero cuando vos vas a ver tu dataset, vos para determinado registro, vos vas a decir, bueno, con esta configuración, el valor que tiene la propiedad es 3 millones de pesos, suponete, ¿verdad? Le pongamos un número. Bueno, la neurona cuando procesó esa fila de ese dataset con lo que es tamaño de terreno, número de habitaciones, número de baño, etcétera, hizo los cálculos basados en los pesos aleatorios que inicialmente tuvo y obtuvo que la propiedad valía 7 millones. Entonces la predicción de la neurona es de 7 millones. La función de costo lo que va a hacer es fijarse la diferencia entre lo que la neurona predijo y lo que el valor que vos tenés en el dataset, que inicialmente te acordás que hablábamos de 3 millones. Esa diferencia es el error que tiene la neurona. Y en base a eso después comienza el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a un ejemplo. Bueno, acá lo tengo un poco avanzado. Básicamente hay que pensar que es W1 por X1 más W2 por X2 más W3 por X3 más el bias. ¿Sí? Eso es lo que hace la sumatoria, el producto. Después pasa por una función de activación y obtiene la I. Ya voy a explicar un poco por qué acá estoy hablando de una W grande y una X con la tilde. Pero básicamente tenemos esto. Tenemos un ejemplo. Los metros cuadrados, esto es un pequeño ejemplo de propiedades que yo le hablaba. Metros cuadrados. En 100 metros cuadrados el precio es de 10.000, 130 metros es de 13, 200 es de 150 y de 230 metros cuadrados son 18.000. Esto, todo lo que es características, significa la X, ¿sí? Es representado por X. En este caso, en este ejemplo, tenemos una sola característica, que es metro cuadrado. Y lo que queremos predecir, o lo que pretendemos que la neurona haga, sobre lo que haga la predicción, el valor que vamos a obtener, en este caso es el precio, esto corresponde a nuestra I. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí se entiende? Una pregunta ahí en el medio. Si Sí. tuviéramos otra característica además de los metros cuadrados, no sé, Bien. tipo de piso, ¿sería una matriz 4×2? Exactamente. Exactamente. Supongamos, tenemos otra columna acá, o después de metro cuadrado, no interesa, que es la cantidad de baño, por ejemplo. Más adelante lo vamos a ver al ejemplo porque lo tenemos. Es la cantidad de baño. Listo. Cada fila, primero, como dice Facundo, esto pasa a ser una matriz de 4×2, donde cada fila es el ejemplo que tenemos. ¿Sí? Es decir, el ejemplo en este caso son 100 metros cuadrados, cantidad de baños, supongamos un baño. Bien, acá tendremos 100 y tendremos el número 1. ¿Sí? Se forma, como decías, una matriz de 4×2. ¿Sí? Si tenemos
500 ejemplos en nuestro dataset será una matriz de 500 por 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Ok, perfecto. Lo que tenemos acá también es una matriz, o lo podríamos también ver como un vector, pero siempre acá vamos a tratar de pensar en matriz, ¿sí? En el peor de los casos será una matriz de, en este caso, 4 por 1. ¿Sí? Tenemos 4 ejemplos, una columna. Bien. Y acá es donde tenemos que ver qué es W. Decíamos anteriormente que W es un valor que acompaña a cada característica. Lo podemos ver acá. W es un valor que acompaña a cada característica. Y va a tener tantos ejemplos como también tiene. Cómo a neurona está entrando. ¿Sí? Ya lo voy a explicar mejor a eso. Se le suma el Ben, el bias, y obtenemos nuestra I. Bueno, acá hay un ejemplo. Esto lo que tengo marcado acá, el error, es el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es una función en mi función de coste definida, en donde yo estoy indicando mi I, que es lo que yo tengo en mi conjunto de datos que yo le estoy entregando a la red para que se testee, y luego tengo una I calculada o una I de predicción, que es lo que procesó la neurona en una pasada teniendo estos valores random. ¿Sí? Va a ser una diferencia y ahí va a definir el error que tiene esa neurona. Bueno, acá yo no estoy hablando de la función de activación, acá estaría faltando toda esta operación, está dentro de una función de activación. Estas son las posibles funciones. Si no me equivoco hay más, acá hay algunas. La función de identidad, de escalón, lineal, sigmoide, gaussiana, sinoidal. Cada función también va a corresponder a cada problema, dependiendo de lo que se quiere resolver. Hay que tener en cuenta que con las redes, el objetivo de las redes es, por lo menos las que estamos viendo en esta etapa, son para hacer predicción o clasificación de algo. Esto sería una red definida preparada para hacer predicciones, y si nosotros tenemos una red en donde queremos definir si es un perro o un gato, por ejemplo, eso es una red de tipo una red preparada para clasificación. Vuelvo a repetir, estamos hablando en esta etapa, ¿sí? Después hay otras arquitecturas y otros tipos de redes neuronales que no las vemos, pero tienen que saber que existen, por ejemplo, redes GAN, que son redes generativas, donde se combinan dos tipos de modelos para crear cosas de la nada. O redes que son basadas en transición de tiempo para, por ejemplo, para tomar un tema musical y darle unas tonadas diferentes. Por ejemplo, podríamos hablar que hacemos una red neuronal donde tomo una red neuronal de una canción de reggaetón y la transforma a un estilo de tango, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá vamos a un ejemplo un poco más complejo. Tenemos dos neuronas, cada neurona tiene su I1, su I2, y tenemos tres características. Cada característica
tiene el peso correspondiente mientras que va entrando a la neurona. Por ejemplo, para esta neurona, la característica X1 será multiplicada por el peso W11. Y esta misma característica que va a la neurona 2 estará multiplicada por W21. Pasa exactamente con esta característica y esta característica. Vamos a analizarla. Esta es nuestra matriz de dataset. Tenemos cuatro datos o 4 registros en nuestro dataset, mejor dicho. Tenemos 3 características definidas, por lo tanto tenemos 3 columnas. Y la primera neurona estaría haciendo esto. W11 por X1 más W12 por X2 más W13 por X3 más B1. Y la segunda neurona estaría haciendo W21 por X1, W22 por X2 y W23 por X3. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende lo que hace por separado cada neurona? Sí. Bien. Imaginen si tienen que hacer esta operación a mano. A mano me refiero, la computadora tiene que hacer este tipo de operación, que estamos definiendo acá, que en realidad si ustedes ya lo ven, se dan cuenta que tiene una similitud a la ecuación de una recta. ¿Sí? Y si han estudiado o han leído regresión lineal, van a ver que lo que está haciendo en realidad después la neurona internamente es como una regresión. Bueno, vamos a buscar cómo podemos generalizar esto. ¿Qué es lo que hacen las redes en realidad? ¿Por qué? Porque no vas a operar neurona por neurona, sino la operación que realizas es a nivel de la capa. ¿Sí? Si yo tuviera una tercera neurona acá, voy a tener una I3 igual a exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos generalizar esto en una matriz. Una matriz de pesos, donde tenés W11, W12, W13, W21, W22, W33. Si tuviéramos una tercera neurona, tendríamos una fila más acá. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que la dimensión de la matriz W se va a basar en la cantidad de fila, va a ser la cantidad de neurona que tenga en esa capa, y la cantidad de columnas, la cantidad de características que esté ingresando a esas capas. ¿Sí? Es decir, tenemos una matriz de 2×3. Si tenemos 2 neuronas más acá, es decir, 4 neuronas, nuestra matriz sería de 4×3. Si tenemos 8 neuronas, será 8×3. ¿Se entiende ese razonamiento? Sí. Sí. Sí, ¿Duda hasta acá? Si tienen algunas dudas, no tengan problema de interrumpirme, porque cuando vayamos al código va a ser peor entender. El trabajo que estamos haciendo para que ustedes comprendan por qué lo estoy martirizando con esto, es muy parecido a cuando, por ejemplo, hemos comenzado a trabajar con bases de datos. ¿Qué quiero decir? Primero nos enseñaron a cómo se conecta una clase, por ejemplo Java, a la base de datos, ¿verdad? Nos enseñan a definir el connection string, usar una librería de MySQL para hacer la conexión a la base de datos. Después nos enseñan a hacer el SQL, el insert, el update, el delete, etc. Es decir, todo parte por parte, para que nosotros comprendamos cómo funciona el lenguaje de programación con la base de datos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo acá es exactamente lo mismo. Estamos viendo cómo funciona internamente
¿Para qué? Para que cuando usemos una librería que tenga esa capa de abstracción arriba de esto, nos sea mucho más fácil entender qué es lo que está pasando, cómo está operando la red neuronal. ¿Sí? Si eso de nuevo hacemos una comparación con lo que yo le decía recién de conectar una base de datos a un lenguaje, podríamos decir, en vez de yo ponerme a crear el SQL, el insert, el array, el delete por cada tabla, directamente utilizo una librería de ORM. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo funciona el ORM internamente. Porque yo ya lo estudié. Yo ya sé que hace un array, hace un insert, cómo es, etc. Acá es lo mismo. Cuando utilicemos una librería como Keras, cuando utilicemos una librería como sklearn, PyTorch, estas que están referidas a esto, a Python, perdón, TensorFlow, que también es Python y tiene su versión de JavaScript. Todas estas librerías nos dan una capa de abstracción en donde después vamos a ver, si llegamos, vamos a ver que no vamos a estar definiendo esto como lo estamos haciendo ahora, porque justamente esta librería nos pone esa capa de abstracción y nos simplifica todo. Pero tenemos que comprender qué está pasando por detrás. Por eso esta parte va a ser de torturarlos un poco. Por lo tanto, si hay algo que no entienden, de nuevo, me interrumpen y me dicen. ¿De acuerdo? Bueno, antes de ir al ejemplo, en la siguiente diapositiva, ¿qué pasa con el bias, con el sesgo? ¿Qué pasa con el B1 y B2 acá? ¿Por qué están modificando, perdón, con qué se están multiplicando el B1 y el B2 en la ecuación? ¿Algo se le ocurre? Por un 1. Por un 1, perfecto. Bueno, yo lo voy a modificar esto a la diapositiva en vivo. Entonces nosotros tenemos que es 1, así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y si vemos que este 1 por B2 o 1 por B1 es igual a qué al resto de la ecuación, a los otros, ¿qué podríamos decir que es 1, por ejemplo? ¿Qué representaría el 1? Si nosotros lo comparamos con esto, ¿verdad? Este 1, ¿qué vendría a ser? Un peso. No. Acordate que el peso es lo que se modifica. En este caso, el B2 o el B1, que son el bias y el sesgo, que es lo único que se modifica. Por lo tanto, ¿qué vendría a representar el 1? ¿Una entrada? No. Perfecto, exactamente. Sí. Acá lo puse al revés, mala mía. Acá va a tener un poco más sentido lo que estoy diciendo. Algo así. Este 1 podríamos decir que es una característica más, que tiene un valor 1. Dentro del producto no te va a afectar nada. Y este B1 y B2, ¿qué viene a representar? El peso. El El peso. peso de la entrada. Entonces, perfecto. Por lo tanto, con el razonamiento que hicimos, podríamos decir de incluir B1, B2 dentro de nuestra matriz de pesos. Y acá, dentro de nuestra matriz de característica, perdón, lo voy a ampliar un poquito más porque me está entrando, agregar una cuarta columna que representa a esto, al 1 este, ¿sí? Después lo podríamos llamar X sub 0, como nosotros quieramos, pero tenemos que saber que esa cuarta columna corresponde con el bias, ¿sí? De 2. Por lo tanto,
Acá nuestra matriz, la dimensión de nuestra matriz cambia 4 por 4 y esta también cambia 4 por 4. ¿Ok? Bien. Con lo que acabamos de hacer, vamos a ver en la siguiente filmina un ejemplo de una red neuronal de 3 capas y vamos a ir tratando de entender qué es lo que está haciendo capa por capa con respecto a la dimensión de las matrices para ir entendiendo cómo va operando. ¿Sí? Lo que me olvidé de decirle que estas dos matrices, una vez que yo ya incluí el bias en la matriz de peso e incluí en la como cuarta columna el 1 en la matriz de características, lo que termino haciendo simplemente un producto de matriz. Un W por X y la X va a estar transpuesta. Ya vamos a ver por qué. Es decir, que esto y esto, que si ustedes ven son operaciones complejas, terminan siendo directamente en operaciones de matrices. Por eso con el profe le mencionábamos la última vez que tienen que repasar el trabajo, cómo se trabaja con matrices. ¿Sí? Acá se va a trabajar todo con matrices, o también conocido como tensor. ¿Sí? Bueno, vamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tengo una red neuronal donde tengo 3 características: metros cuadrados, cantidad de habitaciones y si tiene estacionamiento o no. La primera capa oculta es de 3 neuronas, la siguiente de 2 y la última es de una sola capa. Yo tengo un conjunto de datos de 500 ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Me fui y hice un relevamiento de 500 propiedades y me armé un Excel de 500 filas, donde la primera columna son los metros cuadrados, la segunda la cantidad de habitaciones, la tercera columna son si tiene estacionamiento o no, y la cuarta columna es el precio que tiene para esa combinación. Para que se entienda un poco lo que estoy diciendo cuando hablamos de dataset, déjenme buscar, no me equivoco, yo tengo un ejemplo de dataset por acá. A ver, ¿dónde está? A ver, me esperan un ratito. Parece que no lo tengo. Bueno, tengo otro. Que al ejemplo sirve. Voy a pasarlo. Y vamos a buscar este otro dataset, pero me sirve para mostrar qué es lo que quiero decir. Quiero ver el detalle de las columnas. Así mismo. Bueno, en fin. Este es un dataset. Ya le voy a mostrar el mismo en Excel. Si no me equivoco es el mismo. Sí. Donde tenemos el dataset que busca, de acuerdo a una combinación de características,
decirte si una persona puede tener o no diabetes. ¿Sí? Esto es un tipo de red que podría ser de clasificación tranquilamente. Estos son los números, qué es lo que significa cada columna, el dataset, no me acuerdo cuántos datos tiene, a ver si me dice el tamaño. ...768 filas tiene el dataset. La primera, bueno, acá van a ver si columna, quiero ver. Bueno, en fin. Bien, perdón. Acá podemos ver el tema de glucosa, el tema de la insulina. Bueno, información que se fue relevando de un estudio. Para el final, inclusive ustedes pueden ver que está la edad, creo que también está el sexo. Y al final, lo último, termina diciendo, termina asignando un 0 o 1 a la combinación de esa fila. El 1 significa que puede tener diabetes, el 0 significa que no. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a esta combinación, vamos a ver, me voy a pasar acá, creo que va a ser más fácil para verlo, al principio. De acuerdo a esta combinación, perdón, a esta, no me deja, selecciona todo, ahí está. De acuerdo a esta combinación de características, tiene esta predicción. De acuerdo a esta combinación de características, tiene. Y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo leer estos tipos de dataset? Usualmente, las primeras columnas siempre representan las características y la última columna representa la predicción. La predicción, exactamente. Pero en este caso la predicción es binaria, es sí o no. En este caso es sí o no. El 1 para el sí y el 0 para el no. ¿Sí? Por eso yo te decía que podría ser, lo podrías tomar como un tipo de clasificación. 1 o 0. Nada más, no tenés. Sí. Y una pregunta. Esto tiene que tener otra, o sea, en los headers de esto, ¿cómo sabemos qué columna es cada una? Eso, el dataset tiene que estar así plano y el sistema que lo tome como input ya tiene que saber cómo va a ser. ¿Así funciona? Exactamente. ¿Por qué? Porque las redes, estas redes que estamos viendo, después podemos hablar de los tipos de redes, la GPT-3, ya hace procesamiento de texto, pero ustedes tienen que entender que estos tipos de redes manejan solamente números. ¿Sí? Si vos le pasas una columna con una cabecera, no vas a saber qué procesar. Es más, vos estás viendo que las operaciones que hacen, lo hacen basado en números. ¿Sí? En realidad todo trabaja en base en números. Si vos le pasás un texto a una red que te hace procesamiento de texto, en realidad vos vas a ver que internamente ese texto lo convierte, es un proceso, no estoy recordando el nombre, cómo se llama, pero se convierte una palabra o una letra a un número específico que está mapeado, que la red aprendió. ¿Sí? Pero, como te decía, de acuerdo a lo que vos preguntás, la respuesta es sí. Vos le vas a pasar un dataset plano. Con Python, vos vas a leer este archivo, Python, R, JavaScript, lo que ustedes quieran. Ustedes van a leer el archivo, sus X, vamos a trabajar hasta la 40 nada más, pero ustedes saben que tiene 700 y tanto. Su X va a ser todo esto. ¿Qué matriz sería esta X? ¿Cuántas filas tenemos y cuántas columnas?
40 por 6. Perfecto. 39 por por cien. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 8. Perdón. 39 por 8. Y nuestra I va a ser esta. Que va a ser 39 por 1. ¿Sí? Esa es la forma de leerlo y de interpretarlo a un dataset que está en un Excel. ¿Sí? Hasta acá se va entendiendo cómo vamos a tener los datos, qué significa X, qué significa Y, y cómo vamos y cómo va trabajando la neurona o cada capa con eso. ¿Sí? Se va entendiendo hasta ahí. Como les decía, todo se va a trabajar con matrices y por más que ustedes tengan lo que significaría un vector inicialmente, bueno, piensen que en realidad es una matriz de una columna. ¿Sí? No se complica. Matriz de una columna, es lo más chico. ¿Sí? Y acá ven otro caso, que para hacer el entrenamiento se necesitan muchos datos también. ¿Sí? ¿Cuál Ya sería vamos la a ver. cantidad? ¿Sí? ¿Cuál sería la ¿Perdón? cantidad mínima de datos Eso, que se necesitan para un buen entrenamiento? y eso va a depender del problema. En este caso vos tenés 768. Habría que ver si con esta cantidad de datos la red que puedas generar te sirve realmente para llevarla al mundo real. ¿Sí? Depende también de la salida, si es binaria o múltiple. No va a depender de la salida. La salida lo que te va a cambiar es cómo puede terminar la red, la última capa, cómo puede ser la función de costo. Nosotros venimos hablando del error cuadrático medio. No es el único que existe. ¿Sí? Y también cómo o qué algoritmo podrías utilizar optimizador podrías usar un SGD, que es un descenso de gradiente estotaico, si no me equivoco, un tipo Adam, etcétera. Simplemente eso. Pero no te va a definir si es bueno o no. Ya vamos a ver después que dependiendo de la red que uno arma, podemos caer en determinados problemas. Un underfitting, un overfitting, que ya vamos a ir definiendo esos problemas y cómo lo podemos ir trabajando para tratar de solucionar. Recordad que esto lo que estás haciendo en un laboratorio. El desafío es cuando lo llevas a producción. Hace unos años, una universidad, si no me equivoco, trabajó con algunos hospitales para generar un modelo que haga predicción sobre radiografías. Dentro del ambiente de pruebas, donde se le entrenó a la red y todo, tenían un gran porcentaje de acierto. Muy bueno. Pero cuando lo llevaron a producción, no andaba. Andaba en algunos hospitales, en otros no. Y el problema era la calidad de imagen que se le estaba entregando a la red para que pueda hacer la predicción sobre esa radiografía. Creo que era relacionado a enfermedades pulmonares. Básicamente el inconveniente era que había algunos hospitales que poseían las máquinas que tomaban imágenes muy viejas, por lo tanto resoluciones muy bajas, y la red no podía procesarla. ¿Por qué? Porque la red había sido entrenada con imágenes de alta definición. Entonces ahí vos podrías decirte, bueno, me está faltando datos en mi dataset de entrenamiento en donde yo esté trabajando con imágenes de baja resolución. ¿Sí? Hay un problema, básicamente el problema fue que la red neuronal no podía realizar una generalización para imágenes malas, de malas definición. ¿Sí? Bien. Bueno, volviendo a esto, vamos a tratar de entender qué es lo que estaría haciendo cada capa.
Si yo bueno, acá está todo escrito, así que simplemente vamos a ir interpretando qué es lo que estamos haciendo. Se dijo que tenemos 3 características y 500 datos. Por lo tanto, nuestra X inicial es de 500 filas por 3 columnas. Esta W, acá hay que pensar que la W la estamos incluyendo ya con el bias, es de 3 por 4. ¿Sí? ¿Por qué? Tenemos 3 neuronas, 3 filas, y 4 porque tenemos las 3 características más el byte. Significa esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Volviendo al ejemplo este, es muy parecido. Si agregamos una tercera neurona, tendríamos 3 filas, un 3 por 3 inicialmente, pero cuando incluimos el bias también dentro de la matriz de pesos, se incluye una columna más. El mismo análisis estamos haciendo acá. 3 filas que corresponden a 3 neuronas y 3 columnas iniciales, una para cada característica, más el bias. Siguiendo ese razonamiento, vamos a tomar la matriz X, que es 500 por 3, y vamos a agregar esa columna extra que estábamos hablando, que era agregar todo 1. Por lo tanto, nuestra matriz de característica termina siendo 500 filas, porque tenemos 500 ejemplares, y 4 columnas. Las 3 columnas de característica más una columna que lleva todo 1. Bien, tenemos que hacer el producto de W por X, de acuerdo a lo que estábamos viendo acá, W por X. Tendríamos 500 por 4, perdón, 3 por 4, una matriz de 3 por 4, por una matriz de 500 por 4. Si recordamos, no se puede hacer ese tipo de operación de matriz, porque es necesario que la columna de la primera matriz coincida con la fila, el número de filas de la segunda matriz. ¿Recuerdan eso? Sí. Bien. La solución es a esta matriz hacer la transpuesta y se convierte en una matriz de 4 por 500. Por lo tanto, podemos hacer la matriz W, que es 3 por 4, multiplicada por la matriz por X transpuesta, que es 4 por 500. Como resultado nos da una matriz de dimensión 3 por 500. ¿Sí? Bueno, acá me faltó agregarle lo que es la función de activación, pero la función de activación lo que va a hacer es distorsionar el valor en cada resultado, pero no va a cambiar la dimensión de la matriz. Lo que está, de nuevo, para poner como objetivo y entender el objetivo, lo que queremos es entender cómo está trabajando con las matrices. Por lo tanto, no nos interesa ni el contenido, solo nos interesa cómo van quedando las dimensiones de las matrices en cada capa. Si a esa matriz, a este resultado de 3 por 500, vuelvo a hacer una transpuesta, obtengo una matriz 500 por 3. ¿Qué quiere decir? Que esta capa, como salida, me está entregando una matriz de dimensión 500 columnas por 3 columnas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Lo que está haciendo esta matriz. ¿Por qué 500? Bueno, porque tenemos 500 ejemplares. Eso es esa cantidad de ejemplares o de filas que tenemos en ese dataset, siempre lo vamos a tener hasta el final, hasta la última capa. Lo que va cambiando es el otro parámetro de la dimensión de la matriz, que se va reduciendo
de acuerdo a las cantidades de neuronas que uno tiene, hasta llegar, bueno, en este ejemplo tenemos una sola neurona y ya estamos viendo, perdón, que al final tenemos una columna de 1, nada más, de una columna, perdón. Entonces, volviendo a la capa esta, se entiende que esta capa, después de hacer la operación, simplemente, después de hacer la operación, lo que termina entregando es una matriz de 500 por 3 a la siguiente capa. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ok. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿cómo va a ser esta matriz? Matriz de pesos, ¿sí? El W de esta capa. Si tengo 2 neuronas, ¿cuántas filas va a tener esa matriz? ¿Se acuerdan cómo era la relación? ¿Cómo se relacionaba la matriz? Ajá, 2, bien. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántos parámetros están entrando a una neurona nada más? Por ejemplo, a esta. 3. 3. ¿Por qué? Porque en la capa anterior hay 3 columnas. Entonces ustedes, inicialmente la matriz de peso es 2 filas, porque en esta capa tenés 2 columnas, 2 neuronas, por 3 columnas. 2 filas por 3 columnas. Bien. Y si a esa matriz le sumamos una columna más, que significa el bias que está entrando a cada neurona de esta capa, ¿cómo queda la dimensión? 2 por 4. Perfecto. Bien. Bueno, ya tenemos la matriz W, 2 por 4. Bueno, trabajemos con la matriz que nos está otorgando la capa anterior, que era una 500 por 3. ¿Qué teníamos que hacer con esa matriz? ¿O qué teníamos que agregarle a esa matriz para después poder hacer la operación matricial, en la multiplicación matricial? Si habíamos agregado una columna del bias en el W, ¿qué hacíamos en esta matriz? Le agregamos la característica de 1 del bias. Perfecto. Entonces esa matriz termina siendo 500 por 4. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bien. De nuevo. Y tenemos que hacer la operación de W por esta matriz. Si W es 2 columnas, 4 filas. Perdón, 2 filas, 4 columnas. Y la matriz que me otorgó la capa anterior es de 500 por 4, yo no puedo hacer la multiplicación. Porque de nuevo, tengo el problema de el número de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con el número de fila de la segunda matriz. Solución. A la matriz que posee los datos de la capa anterior, la hago transpuesta. ¿Sí? Quedándome como matriz, como operación, esta W-HL de dimensión 2 por 4 multiplicado por esta transpuesta, que es 4 por 500. ¿Cuál es el resultado que voy a tener en dimensión? Es 2 por 500. ¿Sí? Es decir, esta matriz, esta capa, me va a otorgar una matriz. Recuerden que después esta se hace transpuesta. Me va a otorgar una matriz de 500 filas por 2 columnas. Esta capa. Y esa matriz entra como información a la última capa, que en este caso tenemos una neurona. De nuevo, ¿cómo sería el W de esta capa? Uno por 4. No, ¿Por qué 1 por 4? 1 por 2 y después ¿Y después qué? Por el 3. bias, y ahí es 1 por 3. Perfecto. Una neurona, una fila.
me están entrando información, son 2 columnas, más el bias, son 3. Resultado, una matriz de 1 por 3. Nada más. Vuelvo a hacer la misma operación en la matriz resultante de esta capa, que era 500 por 2, le agrego una tercera columna que es una columna de unos, que esa está relacionado al bias, de acuerdo a lo que a la lógica que veníamos siguiendo. O sea, por lo tanto, termina siendo una matriz de 500 por 3. Vuelvo a hacer la misma operación matricial de W por esta matriz transpuesta, y el resultado que voy a tener al final de todo, es un vector o una matriz. Recordemos que estábamos hablando de, aunque tengamos un vector, lo vamos a ver como una matriz, de 500 filas por una columna. ¿Qué quiere decir eso? Volviendo a esto. Sería la última columna que perdiste, digamos. Exactamente. Exactamente, es esto. Esta columna voy a recibir. Si yo estaría haciendo el ejemplo de Prisma con 40 ejemplos, lo que voy a obtener al final es una I de predicción, o una I sub P, de 40 filas por una columna. ¿Sí? Y una vez que yo tengo esto, yo puedo aplicar la función de costo. ¿Qué quiere decir? Me voy a fijar lo que la red neuronal me otorgó, es decir, esto, contra lo que debería haber predicho. Voy a encontrar el error y después voy a usar la técnica de backpropagation con algún tipo de optimizador para ajustar tanto el bias como los W y generar ese proceso de ajuste y de entrenamiento de la red. ¿Se entiende el razonamiento que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay algo que le está quedando? Sí, Pedro, disculpa que te interrumpí. No, sí, decía que sí se entiende, profe. Ok. ¿Se entiende cómo va trabajando con matrices capa con capas? Sí. Ok. Sí, bastante claro. ¿Alguna duda? Antes de seguir, les quiero mostrar un ejemplo en Python para avanzar. ¿Alguna duda más? Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Voy a traer al ejemplo este. Primero, les voy a mostrar qué herramienta estoy usando, cómo pueden acceder. Es una herramienta colaborativa de Google, es gratuita. Y vamos, les voy a comentar paso por paso, en el ejemplo este, cómo trabaja la neurona, con sus dos partes, ¿no? Esa multiplicación matricial y después esa función de activación. Simplemente a nivel de neurona, ¿sí? Y después vamos a jugar un poco con Playground TensorFlow. Les voy a mostrar otro ejemplo ya de una red neuronal codificada a mano, y quiero que hagamos en vivo, vamos a ver si sale, el mismo ejemplo, pero utilizando la librería de Keras, para que veamos la diferencia y veamos cómo nos genera esa capa de abstracción. Primero, lo que estoy usando es Google Collaborative. Para acceder simplemente van a Google y ponen Google Colab.
buscan la URL colab.research.google.com, hacen clic ahí y se abre la herramienta. ¿Sí? Esta herramienta lo que nos permite es correr código Python sobre una máquina que está en la nube. Nos permite también a ese código después lo podemos subir a un GitHub, a un repositorio, lo podemos descargar, lo podemos, queda guardado en Google Drive, también en nuestro Google Drive. Nos permite acceder desde esta herramienta a Google Drive para traer dataset. Por ejemplo, si queremos leer por ejemplo, yo este dataset yo lo tengo guardado en Google Drive. Bueno, con esta herramienta yo me permite acceder también a Google Drive de una forma muy sencilla, buscar este dataset, traerlo, hacer la lectura, etc. ¿Sí? Está bueno. Como le decía, le permite trabajar varias personas al mismo tiempo, es colaborativa. Tiene un par de ejemplos también, basada en Python. Tiene la posibilidad de utilizar R como lenguaje también, pero para eso tienen que instalar R. ¿Qué otra cosa más? Bueno, pueden hacer todos los imports de las librerías de Python, no hay ningún problema. La verdad que es bastante buena. Tiene como dos tipos de bloques. Un bloque en donde puede ser texto nada más porque ustedes están armando un ejemplo y quieren ir agregando comentarios o explicar qué se va a hacer en la celda siguiente. Y después un bloque que es para codificar. ¿Sí? Bueno. Vamos a avanzar con el ejemplo. A ver, voy a ver si puedo agrandar un poco esto. Bien. Para el que no conozca, esto es Python. La forma de importar librerías es usando import y el nombre de la librería. NumPy es una librería de matemática de Python. Matplotlib es para hacer gráficas y copy simplemente para generar copias de una estructura a otra estructura. Este ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Imaginemos que tenemos este dataset. Un X1, un X2 y una Y, ¿sí? Nuestra matriz X va a estar formada por estas características, por X1 y X2. Yo lo estoy definiendo acá, en la línea de abajo. Ayudándome con la librería NumPy, esta es la forma de crear una matriz. Donde tengo 4 filas, como lo ven acá, y 2 columnas. ¿Lo logran ver bien o quieren que lo agrande un poquito más? ¿Se ve bien? Ahí se ve bien, profe. Ok. Acá yo ya definí mi matriz X. Lo saqué de acá. ¿Sí? No hay mucha ciencia. Si yo estuviera accediendo a un archivo, a un CSV, por ejemplo, con Python debería levantar el CSV y a ese CSV partirlo, hablando mal y pronto, en 2 matrices. Una que va a corresponder todo lo que es característica y otra matriz que va a ser la de mi I, básicamente. Mi matriz I. Y luego voy a definir, también usando en la función array, mi matriz Y, ¿sí? Que corresponde. No recuerdo por qué. Ah, perfecto, ya entendí. Bien. No le encontraba el sentido por qué estaba así. En realidad lo ordené de menor a mayor los números.
Por eso está desordenado esta matriz con respecto a estas. Pero si ven, los valores tienen su correspondencia. Si yo tengo 100 metros cuadrados con... Ajá, acá veo que tengo un error, perdón. Vamos a corregirlo. Con 2 baños, o con característica 100 en X1 100 y X2 2, esto corresponde a 10.000. 130 no existe, ¿no? ¿Puede ser? 130 no existe, bien. Vamos a corregirlo. Gracias. 153. Sí, 13.000. La 200 es 1. Es 15. Y 230 es 2. 18.000. ¿Sí? Como ven, las dos matrices tienen una referencia. Es decir, la primera fila de la matriz X corresponde al primer elemento o a la primera fila de la matriz Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo a la red le tengo que dar los datos de esa manera para que la red entienda que el conjunto de estas dos características representa 10.000. El conjunto de estas dos características representa 18.000. ¿Sí? Básicamente es eso. Voy a checar un poquito. Forma de correrlo. Pueden darle clic acá. O hacer control enter. También. O seleccionar, ejecutar todo, y lo que va a hacer es ejecutar todas las celdas. A esto se le llama celda dentro de la herramienta. ¿Sí? Cada uno de estos son celdas. En esta celda yo tengo 3 líneas. En esta celda tengo la definición de la matriz X y la matriz Y, y así sucesivamente. Si yo corro esto, me da un error. Me dice, NumPy no está definido. Esto significa dos cosas. O no corrí este bloque, esta celda, o en realidad nunca importé la librería NumPy. ¿Sí? Voy a correr. Esto es medio obvio. Ya a esta altura ya más o menos sabemos que si queremos usar una librería hay que importarla. Entonces, es medio obvio lo que estoy diciendo. Pero son errores que algunas veces cuando entramos con un nuevo lenguaje nos mareamos un poco para leer los errores. Entonces es bueno ir asimilando algunas cosas. Bueno, corrí este bloque, importé todo, corrí esto, y ahora estoy viendo las dimensiones. ¿Sí? Estoy viendo la dimensión 4 filas, 2 columnas de X, y ahí y la matriz Y es 4. Acá te lo muestra como node, pero sabemos que es de una. ¿Sí? No va a haber ningún problema. Vamos a hacer la gráfica. Lo que vamos a hacer con la librería de plot, bueno, acá hay un detalle. Yo puedo cambiar el tipo de ejecución, si quiero usar una GPU o no. En este caso no estoy haciendo mucho procesamiento, entonces puedo cambiar el tipo de procesar. Si recuerden, no sé si ya estuvieron leyendo un poco, pero recuerden que los últimos años también ha sido todo un boom con las placas de videos, con la GPU, porque se ha logrado hacer entrenamientos de modelos usando la GPU como procesamiento, como unidad de procesamiento. La GPU no calcula todo hace todo cálculos matriciales, o sea, ideal para esto, ¿no? Exactamente. Por eso. Exactamente. No todas las GPU están capacitadas para hacerlo, porque, por ejemplo, NVIDIA yo sé que tienen como un toolkit ahí para determinadas placas, que realmente no me acuerdo cuál es el rango de las placas. Pero sí, es como vos decís, como trabaja de forma matricial las GPU, y como venimos viendo, es todo matrices, las operaciones es mucho más fácil.
Pero bueno, para cosas chiquitas también no hay ningún problema usar la CPU. Bueno, voy a dibujarlo. Bien, acá hay un error. Porque, vamos a ver. Ahí está. Bien. Lo que tienen que tener en cuenta, recién como cambié una configuración, tuve que volver a correr los bloques. Lo que estoy haciendo acá simplemente es mostrar en una gráfica los metros cuadrados con el precio. ¿Sí? No estoy usando, simplemente estoy usando metros cuadrados, pero podría cambiar esto y mostrarlo en 3D, en 3 ejes, y también mostrar el X2, ¿sí? Acá supongamos que X2 va a ser cantidad de bytes. Vamos a poner. Cantidad de bytes. Y con esta librería, ya me olvidé el nombre, perdón, Matplotlib, podemos generar estos tipos de gráficos. Nos sirve mucho esto para también entender cómo están distribuidos los datos, ¿sí? Esos son datos chiquitos, son cuatro puntos nada más, así que no hay mucho. Pero bueno. Bien. Ahora vamos a definir el W. Estamos trabajando con una sola neurona. Recuerden que este ejemplo es simplemente con una sola neurona. Por lo tanto, W voy a generar de forma random W correspondiente a cada X y al guías. ¿Sí? ¿Cómo sería este? Sería W1, estaría generando el W1, que este corresponde a X1, ¿sí? A la característica 1. W2, que corresponde al X2 y al byte, que por defecto le estoy poniendo 1 nada más, pero podría hacerlo random también. Lo ejecuto, tengo una matriz de una fila, 3 columnas, ¿sí? Y ya estamos trabajando, ya tenemos nuestro X, tenemos nuestra Y y tenemos nuestro W. Hasta acá, ¿se entiende lo que estamos hablando? Si no están relacionados con, si no entienden Python en sí, no interesa, son librerías, es cuestión de sentarse a leer documentación y listo. Lo que yo estoy buscando con esto es que entiendan conceptualmente y ver un poco de código cómo se va trabajando. Todo esto de forma manual y artesanal. Después vamos a ver que ni nos vamos a preocupar por definir W. Pero lo que me importa es que vayan entendiendo conceptualmente todo el trabajo que se va haciendo para que una neurona pueda procesar esa información. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Hablen ahora o callen para siempre. No, en particular, sí, en el mismo canal de YouTube hay más cosas sobre esto, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. Vamos a definir unas funciones. Vamos a definir la función neurona y vamos a definir la función de activación. Yo acá tenía dos que una sigmoid lineal, pero vamos a trabajar con la sigmoid. Vamos a ver la definición de sigmoid. Si la encontramos. Bien. A ver. Esta no es la correcta, la que estoy buscando.
a la librería porque esta también la tiene definida. No era esta. Motivación. Sigmoid. Bueno, la función es esta. Es 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Sí? Esta x es matricial. Recuerden que trabajamos todo con matrices, pero esta es la función. ¿Sí? ¿Cómo lo traducimos esto a Python? Vamos al ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Es 1 sobre 1 más numpy numpy punto exponencial a la menos x, donde recibe un parámetro x. ¿Sí? Eso es simplemente la función. Después podemos definir una lineal, podemos definir una relu, etc. ¿Sí? Si es que lo estamos haciendo manualmente. Pero esta sería la función que corresponde a una función sigmoid. Y luego tenemos la función que representa una sola neurona. Esta recibe dos parámetros. Recibe X y recibe W. Lo que hace con X es lo siguiente. La modifica primero, obtiene un arreglo de unos, ¿sí? Que es toda esa columna que hablábamos aquí en la... ¿Dónde está? Acá. Vamos a armar un arreglo de unos inicialmente. Y luego, en esta línea, agregamos ese arreglo a la matriz X, generando una nueva matriz con la misma cantidad de filas, pero con una columna extra. Luego realizamos la transpuesta de esta matriz y utilizando NumPy hacemos la operación matricial de W, que la habíamos generado en la celda anterior, por la transpuesta. Obtenemos una matriz Z. A esa matriz la pasamos por una función sigmoide, y en este punto estamos hablando de esto. Esta es mi función sigmoide, y el resultado es una I. Es lo que termina retornando esto. Vamos a correrlo. Y este es el resultado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Para esto es una matriz. A ver si puedo hacer el shape. Es una matriz de 1 por 4. Recuerdan que de acuerdo a cómo vimos este ejemplo, una vez que hacíamos la operación había que hacer de nuevo una transpuesta. Bueno, vamos a ver de hacerla. Creo que la forma de sumir el contexto, si no me equivoco. Ahí está, 4. La neurona nos da una matriz de 4 filas con una salida. ¿Sí? Y si vamos a ver vamos a poner nuestra P. Vamos a guardar ahí. ¿Qué voy a hacer? P. Transpuesta. Lo hago así, para que me entregue transpuesta directamente. Quiero mostrar. Bien, como les decía, es
4 filas, una columna, y cada uno de estos resultados es lo que calculó la neurona para cada X. Recuerdan que, por ejemplo, el primero era 1000, era 10.000, perdón. Bueno, la neurona dijo que el primero va a ser 0,95. ¿Sí? Nada que ver. Obviamente cuando después de esto hacemos lo pasamos por una función de coste, vamos a ver la diferencia de error y en base a eso vamos a comenzar a ajustar esta W. ¿Sí? Pero este ejemplo simplemente es para mostrar cómo trabaja la neurona internamente. Nada más. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado que nos está dando es simplemente simbólico. Cuando, de nuevo, repito, esta neurona dentro de una red neuronal con su proceso, todos sus pasos de backpropagation, con el ajuste de optimización, etcétera, estos valores van a comenzar a acercarse más al real. ¿Sí? Bueno, acá está normalización. Normalización no vamos a tocar hoy, pero esto ya lo explicó el profe básicamente qué es normalización. Básicamente normalización es poner en todos los parámetros que tenemos en nuestro dataset dentro de un rango. ¿Sí? Eso se hace para tratar de darle inicialmente la misma importancia a todas las neuronas. ¿Qué significa? Imaginen que yo tengo, voy a ser exagerado, ¿no? Pero supongamos que esta característica es 2000 y esta característica es, nos olvidemos que representa metro cuadrado y cantidad de baños, ¿no? Entonces yo voy a ser exagerado con el ejemplo. Esto representa 0,5. Ustedes pueden ver que la dimensión es muy grande entre las dos características, incluyendo esta I. Por lo tanto, eso puede producir un error cuando va a calcular la red. El error significa que va a calcular mal, va a predecir mal. ¿Por qué? Porque internamente algunas neuronas o algunas características, mejor dicho, dejan de tener un peso importante en el cálculo porque es demasiado chico con respecto a otras características. Entonces, al normalizar esto, lo que se busca es poner a este 2000, a este 0,5 y a este 15.000 dentro de un rango que podríamos decir entre menos 1 y 1, por ejemplo. Entonces, al estar todo nuestro dataset normalizado, reducimos ese posible error en donde la red neuronal, perdón, pueda ignorar determinada característica porque su valor es demasiado chiquito. Y básicamente eso es el proceso de normalización. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿De cómo está trabajando una neurona sola chiquita? Simplemente lo que hablamos recién en la filmina lo hemos traducido a código. No más que eso. No, profe, todo bien. ¿El resto? Por ahora todo bien. Todo bien. Sí, también bien, profe. Ok. Bueno. ¿Profe puede compartir el código este? Sí, sí, sí. No recuerdo si está subido. A ver, lo veamos. No recuerdo si está subido en GitHub. Creo que no. Bueno, está entre comillas, el mismo ejemplo, solamente con una característica y no tiene las funciones de normalización.
pero lo subo, no hay ningún problema, subo esta versión. Bueno, profe. Bien. Hasta acá se está entendiendo todo. ¿Por qué insisto? Porque en los 120 minutos que quedan voy a acelerar un poco para tratar de que finalicemos a las 11 y tratar de introducirlo un poco en lo que es el proceso de entrenamiento también. Entonces me interesa de que si hay dudas o no. ¿No? Bueno. Calculo que ya vieron también lo de la parte de backpropagation en los videos que yo les pasé. Voy a tratar de ampliar un poquito más sobre eso. A ver, déjenme ver que estoy buscando las diapositivas. Pero bueno, creo que esta es. Bien. Bueno, ¿están viendo las diapositivas? ¿La ven bien? Sí, Sí. profe. Sí. Ok. Bueno, básicamente acá un pequeño repaso de cómo es la operación de una regresión lineal. Lo que es el error cuadrático medio, nosotros tenemos puntos de ejemplos, tenemos una recta, y con el error lo que estamos buscando es lo que la recta estimó contra lo que realmente era lo que debería haber dado. Y eso vendría a ser el error cuadrático, y la función de coste es el error cuadrático medio cuando se hace la sumatoria de todos esos puntos y buscando la media. ¿Sí? ¿Para qué? Básicamente es esto. Se comienzan una vez encontrado el error, nosotros podemos comenzar a modificar W y el bias justamente para encontrar, en el caso de una regresión lineal, encontrar la recta que pueda satisfacer de la mejor forma a todos los puntos de ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso? La idea es, de nuevo, teniendo el error, en base a eso, podemos comenzar a modificar W y comenzar a modificar el bias para poder encontrar, en el caso de este ejemplo que es de una recta, encontrar la recta que satisfaga a todos los puntos. Si no me equivoco, esto se vio en análisis matemático, no me acuerdo si 1 o 2. ¿Alguno me ayuda? ¿Recuerdan que había un tema en donde se buscaba una recta que satisfaga determinados puntos? Matemática superior, creo. Ah, puede ser matemática superior. Bien. Bueno, pero básicamente es eso. Lo que hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de funciones. El error cuadrático medio vamos a tener como una función convexa. Entonces, relativamente es fácil porque nosotros lo que estamos buscando con el proceso de backpropagation y con un optimizador que puede ser el descenso de gradiente, hay muchos optimizadores, vamos a hablar del descenso de gradiente en este caso, lo que siempre buscamos es el menor valor, ¿sí? El mínimo global. ¿Sí? Si es una función así convexa, sabemos que si solamente tiene un solo valor, tiene un solo mínimo. Esta función es fácil. El problema es cuando tenemos este tipo de funciones. Voy a agrandar un poco. ¿Lo ven bien a la función? Sí. Bueno, estos tipos de funciones son más reales a cuando nos vamos a enfrentar en estos procesos de entrenamiento. Esta es una función que ustedes ven que tienen dos mínimos.
tiene este mínimo parcial, si no me equivoco, así se llamaba, dentro de análisis matemático, matemática discreta, no me acuerdo dónde se vio esto. Análisis matemático. Si no me equivoco, porque me estoy acordando que un sábado fui a rendir esto, que había que encontrar el mínimo y el mínimo global. Bueno, básicamente, nosotros lo que buscamos es reducir el error, es decir, buscar uno de los mínimos para tratar de optimizar esta red. Voy a mostrarle este ejemplo directamente. Esto es una gráfica en donde tenemos dos características, tita 1, tita 2, y en el eje de las y tenemos el error, ¿sí? En base a todos los valores podemos hacer esta gráfica. Yo recién le decía que lo que buscamos es encontrar el mínimo global, ¿verdad? Entonces, si yo estoy parado en este punto, ¿yo hacia dónde tendría que ir para buscar el mínimo? Para reducir el error. Les voy a agrandar un poco. Estoy parado acá, ¿verdad? ¿Hasta ahí entendemos? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Yo hacia dónde tengo que ir dentro de esta gráfica para reducir el error? Hacia la derecha. Y hacia la I. Depende, pero hacia abajo básicamente. Hacia Descender abajo. por la Sí. pendiente. Exactamente, hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ahí hubo una repetición, no sé si fui yo. Bueno, está andando mal internet hoy, chicos, para mí. Perdón si se escucha mal en algún momento. Pero es como dice el compañero, la idea es poder avanzar dentro de esta gráfica hacia la parte inferior, que es y de esa manera vamos a ir reduciendo el error. ¿Sí? Ese es conceptualmente. ¿Cómo lo hacemos a eso? Bueno, usando las derivadas parciales. Se hacen las derivadas parciales del error en base a cada característica, y lo que se obtiene es el gradiente. Pero el gradiente en realidad lo que indica es cuál a ver cómo lo puedo decir para que se entienda. El gradiente lo que representa es la dirección hacia arriba en la gráfica, ¿sí? Pero nosotros hablábamos de que queremos ir hacia abajo, ¿verdad? Es lo que decía el compañero, queremos reducir, no queremos aumentar el error. Por lo tanto, lo que se hace es simplemente agregarle un signo menos y el gradiente se invierte. Entonces, ¿cuál es el siguiente, cuál sería el proceso? Obtenemos un nuevo conjunto de titas basado en el tita donde estoy parado menos el gradiente. Bueno, no lo tengo en la animación, me la perdí. El mismo ejemplo lo tienen ahí en el canal que yo les recomendé. Ahí lo tienen con animación y mucho más lindo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir reduciendo el error. ¿Sí? Que eso es justamente lo que estamos buscando. El poder reducir el error. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto me debería mover hacia abajo? Yo ya sé, ¿qué quiero decir? Yo estoy parado en este punto. Hago las derivadas. Hago mis titas menos menos el gradiente que obtuve,
y tengo la dirección que tengo que ir hacia abajo. Pero la pregunta es, voy a volver hacia atrás. La pregunta es, ¿cuánto debería bajar? Lo voy a mostrar en esta gráfica que es más fácil. Estoy parado acá, en este punto. Hago el proceso, tengo la dirección del gradiente y sé que yo tengo que ir hacia abajo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, si yo voy bajando, yo voy a llegar a este punto y cuando haga las derivadas de nuevo, el gradiente me va a indicar que yo voy a estar subiendo. Entonces la red puede interpretar que esto es el mínimo global, o por lo menos encontró un mínimo dentro de la función. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. 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 Bien. Ahora, ahí está, en la fórmula que yo le mostré, está faltando algo más, que es cuánto yo me voy a mover y voy a volver a calcular el gradiente. ¿Qué quiero decir? Estoy acá. No sé si lo logran a ver al puntero del mouse. Sí, lo veo. Sí, se ve. Yo estoy parado. A ver, no me permite esto poner un puntero. A ver si me deja. Bueno, no me deja. En fin. Bueno, yo estoy parado acá. ¿Sí? Hago el proceso de la derivada, etcétera, y digo, bueno, me muevo tantos pasos. Me muevo un poquito. Estoy parado acá. Vuelvo a hacer el proceso. Vuelvo a ver que tengo que bajar. Camino la misma cantidad de pasos. Hago siempre pasos. La misma cantidad. Vuelvo a hacer las derivadas. Vuelvo a hacer la misma cantidad de pasos. Vuelvo a hacer la derivada. Vuelvo a hacer la misma cantidad de pasos. Vuelvo a hacer la derivada. Caí acá. Y ahora me está diciendo, pará, tenés que ir para el otro lado. Vuelvo a hacer la cantidad de pasos. Esa cantidad de pasos que yo le estoy diciendo se llama la tasa de aprendizaje o learning rate. ¿Sí? Que es un hiperparámetro en lo que es la configuración de una red neuronal muy importante. ¿Por qué? Si yo tengo un learning rate muy chiquito, yo puedo pasarme toda una eternidad. Imaginen, yo voy a hacer movimientos bien chiquitos del mouse. Pero cada vez que yo mueva, ustedes interpreten que la red está volviendo a hacer el cálculo de la predicción. Vuelve a hacer la derivada y vuelve a hacer el ajuste. Entonces, si yo hago con un learning rate muy chiquito, algo así se va a mover. Bien despacito. Por lo tanto, me voy a demorar una eternidad para que la red neuronal termine de ajustarse. Y es más, que de acuerdo a cómo yo la configuré, por ejemplo, yo le dije, bueno, hace 1000 veces el proceso de entrenamiento, puede ser que la red haga esas 1000 veces ese proceso y aún así no llegó a un mínimo. ¿Por qué? Bueno, el learning rate es muy chiquitito y por lo tanto los pasos son tan chiquititos que queda a medio entrenar la red. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el learning rate es muy grande? Yo estoy parado acá, mi learning rate es grande y pego el salto hacia acá. Se puede pasar. Exactamente, me voy a pasar. Me puedo comenzar a pasar. ¿Qué significa eso? En parte es bueno el learning rate un poquitito grande. ¿Por qué? Teniendo este ejemplo, yo tengo acá un mínimo que no es global. Yo quiero llegar acá, que este es el mejor mínimo, ¿verdad? Porque es el error más chiquito. Tener un learning rate relativamente grande, entre comillas, me podría permitir salir de esta meseta y quizás pasarme acá y comenzar a bajar hasta llegar al mejor, al óptimo. Pero también si le doy un learning rate demasiado grande,
puede suceder que se pase votando de lado a lado y nunca converger la red. ¿Sí? ¿Se lo puede hacer variable? No, Que arranque alto y baje. no se lo puede hacer. Por lo menos yo no lo conozco variable. No descarto que capaz que hay alguna configuración que sí. Inicialmente yo no lo conozco variable. A ver, pará. Déjame que estoy pensando. Vicente, Sí, profe. lo que dicen, en principio para los que estamos diseñando nosotros no lo vamos a hacer variable, pero sí habría una fórmula en el cual el Learning Rate se puede trabajar y se puede ir optimizando como si fuese el bias, como todo Sí. ello. También hay una posibilidad, pero nosotros no lo vemos y no lo estamos aplicando. Sí. Pero sí se estuvo trabajando con ese tipo de opción de que el Learning Rate pueda ser variable. Pero vuelvo a repetirlo, la forma en que nosotros usamos y las redes neuronales, tanto convolucionales, STM y backpropagation, lo tienen fijo. Perfecto, profe. Muchas gracias. No me acordaba. Entré en duda porque creo haberlo visto en qué era la posibilidad de hacerlo variable. Pero no logro acordarme bien. Ya voy a buscar a ver si hay alguna documentación, algo, y se los paso por el WhatsApp. ¿Están viendo la gráfica? Sí, profe. Bien. Sí. Imaginen que es lo que estábamos viendo recién acá, donde está la diapositiva, esto que está en 3 dimensiones, bueno, en este ejemplo lo vemos en 2 dimensiones. Esto pasa cuando tienen un learning rate muy chiquitito. Casi ni se mueve. Vamos a agrandarlo un poco más. ¿Sí? La parte más clara vendría a ser el error más alto. La parte más oscura vendría a ser el error más pequeño. Y la función se va a ir ejecutando teniendo en cuenta estos pasitos, estos learning rate, para ir ajustándose. ¿Sí? Ahora sí, ponemos uno más grande. Bueno, ahí me abusé. Miren lo que pasa. A ver si logro hacer que quede. ¿Ven? No termina de converger. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Ven lo que pasa cuando estos pasos que yo le estoy mencionando es demasiado grande? La red va a terminar de hacer sus 1000 iteraciones, 10.000 iteraciones que ustedes le han configurado, y puede caer en cualquier lado, pero no en un óptimo, no en un mínimo. ¿Sí? Entonces es un hiperparámetro. A este parámetro en particular se le llama hiperparámetro. Tiene varios hiperparámetros en las redes neuronales, este uno, de los tantos, pero que están viendo que es importante el valor que se le entrega, que se le otorga a esto para configurar. ¿Sí? Bueno, con el profe ya vieron un poco la semana pasada con Playground. Lo voy a traer acá. Bien, un poco de forma visual, ver cómo trabajan las redes. Bueno, ya estamos en horario, no hemos llegado a ver lo otro que quería ver, ya lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero quiero mostrarles esto. Quiero mostrarle cómo van trabajando esta herramienta para diferentes ejemplos. Esto es fácil, simplemente está haciendo una separación entre los puntos naranjas y los puntos azules. Esto es entretenido porque pueden tocar varios hiperparámetros.
Este learning rate que yo le mencionaba recién, que son los pasitos, tiene valores por defecto. Las funciones de activación, la tangente hiperbólica, relu, lineal, sigmoide. Nivel de regulación, de regularización, perdón, y el ratio de regularización. En este caso vamos a ver este ejemplo. Miren que ya no lo logra hacer una separación. A ver si agregamos algunas neuronas, a ver qué obtenemos. Acá algunos datos, info. En la salida tenemos dos tipos de pérdida o de error, el test y el training. Esto es algo a tener en cuenta, yo ya le voy a compartir también una gráfica. Cuando se tiene un dataset, y voy a volver a este, son de 768. A este dataset se lo divide en dos conjuntos. El conjunto que es para testing, el conjunto que es propio para entrenamiento, ese conjunto de datos se lo va a utilizar para hacer el ajuste de la red. Y el otro conjunto que es de test o validación. La separación que se hace usualmente es 80% de tu dataset va para el entrenamiento y el 20% para el testing. ¿Para qué sirve esto? Para que a medida que vos estás haciendo un entrenamiento de una red neuronal, vos podés ir validando cómo se comporta esa red con información que vos no le diste. ¿Sí? Recuerden esto. ¿Cuál es el objetivo de las redes neuronales o de esto? Es poder generalizar un problema. Los tipos de redes que nosotros vemos son supervisadas, en donde nosotros le indicamos un conjunto de datos y le decimos, para este conjunto de datos, el resultado es esto. Cuando nuestra red termina de entrenarse, todos los parámetros W y B han sido configurados de acuerdo a los datos que nosotros le hemos dado de entrenamiento. Y si nosotros le damos un conjunto de datos que nunca los vio, la red neuronal nunca se enteró que existía ese conjunto de datos, tiene que ser capaz de generalizar y llegar a un valor medianamente cerca. ¿Sí? Siempre hay márgenes de errores, por eso se habla de que esta red tiene un 80% de exactitud, un 90% de exactitud, porque siempre hay un margen de error. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les decía recién de la red neuronal que hicieron para diagnosticar problemas pulmonares? Que funcionaba bien con imágenes de alta definición y funcionaba mal con imágenes de baja definición, que hablábamos recién. Sí. Bueno, el problema es que la red neuronal fue entrenada con imágenes de alta definición, no tuvo otros tipos de ejemplos, por lo tanto se encontró con un caso que nunca lo había visto, no tenía registrado ni alguna posible parametrización para eso, y no lo pudo generalizar. ¿Sí? La red estaba muy entrenada y muy bien solamente para alta definición, para imágenes de alta definición. Y ese es un problema también. A ver. Vamos a agregar un poco más. Vamos a jugar. Esto nos permite también modificar cómo podemos trabajar manipulando los datos. Vamos a cambiar completamente y vamos a usar esto. Acá estoy manipulando los datos de entrada, haciendo que X1 se multiplique con X2 y pueden ver lo fácil que es resolver el problema. Este otro ejemplo, en donde la red tiene que
separar los puntos azules en el centro con los puntos naranjas en el exterior. Vemos que no está haciendo nada. Ponemos un learning ray un poquito más grande. Bien. Esto quería mostrarles. Estábamos con un learning ray recién muy chiquito. No me acuerdo si era 003 o 001 o 01. Voy a... Y miren cómo se demora en encontrar una solución. Esto viene de la mano de lo que le mencionaba acá. Un learning ray muy chiquitito, vas a hacer que procese mucho la red y no va a llegar a alguna solución. ¿Sí? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Este. Ahora yo cambio y le voy a poner un learning ray muy grande. Lo que estamos viendo acá es el otro ejemplo, el otro extremo. Voy a cambiarlo, creo que el que había funcionado hacía 001, voy a resetear todo. Y acá ya es distinto. Me está queriendo. Y lo logró. ¿Sí? Lo logró separar. Bien. Con esto le estoy mostrando la importancia de lo que es el hiperparámetro este y que esté bien diseñado. Junto con todo lo que es que la arquitectura de la red sea correcta, la cantidad de neuronas sea correcta. Lo bueno es que ya hay muchos estudios y papers en donde ustedes